Jesús Cuadrado ha sido diputado del Partido Socialista, es de Zamora, ha sido diputado por la provincia de Zamora. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Lo Pues primero, preocupado cómo estáis viviendo estos días? muy preocupado, triste, apesadumbrado, porque todos los pueblos que lógicamente ustedes dicen y yo oigo y veo las imágenes están cerca de casa, lógicamente es triste porque es Vidriales, es la Carballeda, es a las puertas de Benavente, Molezuelas, Dios mío. En fin, es terrible, es terrorífico. Yo lo únicamente que puedo decir es que actúen con la máxima celeridad, que actúen lógicamente con racionalidad, con recursos, pero desde luego es terrible lo que le está pasando a mi provincia. ¿Compartes entonces los tiempos, que son importantes en política, las formas y el fondo, los comentarios de Óscar Puente? Pues hombre, de Óscar Puente lo que ha hecho, lo que ha dicho, en el momento en el que lo ha dicho, a mí no me sorprende en absoluto. Ahora, me impresiona que el estilo de Óscar Puente, la forma de entender la política, se haya convertido en la marca del gobierno y del Partido Socialista también, porque él mismo, es decir, al hacer esta declaración y al hacer esta no rectificación, él mismo dice que su estilo es un estilo de sarcasmo. Yo creo que o no entiende lo que significa la palabra sarcasmo, el término sarcasmo, o realmente, efectivamente, su afán era ofender. ¿Qué es lo que significa esa forma de entender el lenguaje, ¿no? Él ha ofendido, él ha empleado con saña un recurso, pero además, quizá lo más importante para destacar y para entender lo que le está pasando a España con este gobierno y con esta manera de entender el gobierno de España, la gobernabilidad de España, es que además lo peor de todo ya no solamente son esos tuits y esas palabras absolutamente terroríficas, porque son realmente inaceptables, sino ¿para qué se hace? ¿Para qué hace Óscar Puente esto? Y lo hace para ocultar, y lo hace para intentar sacar votos de la tragedia humana, y lo hace desde luego como ha ocurrido en otras ocasiones, ha ocurrido también en la Dana, ha ocurrido también antes con el COVID, con la pandemia. Es decir, lo hace escondiendo el bulto, es decir, escondiendo la absoluta responsabilidad que tiene en la política nacional el gobierno cuando se producen situaciones como esta. Hay un estallido de incendios que asola medio país. Por lo tanto, que la imagen que da el gobierno frente a esta tragedia sea la de Óscar Puente, la verdad es que eso sí, a mí eso sí que me impresiona. No lo que hace Óscar Puente, yo le conozco hace muchos años y la verdad es que no está a la altura, es decir, yo creo que no está capacitado para ejercer la función política que está ejerciendo, pero bueno, en fin, sería un caso particular. Pero que sea la marca del gobierno en medio de una tragedia nacional, la verdad que es terrorífico. A mí es que me da la impresión de que Óscar Puente está ejerciendo la cartera de ministro no porque tenga conocimientos para gestionar las infraestructuras, que solo con ocuparse de eso ya no le da tiempo a uno, entiendo, a hacer muchas más cosas, sino que le han puesto como ministro precisamente para hacer lo que hace. Y la prueba es, no sé qué lectura haces tú, Jesús, que hoy ha comparecido públicamente respaldado porque le acompañaba el ministro de Presidencia, que es una persona muy cercana al presidente del gobierno, y que Óscar Puente no ha hablado de los incendios en Galicia o en Extremadura o en Castilla-La Mancha, que también había, sino de los incendios en dos comunidades en las que va a haber elecciones próximamente, que eran Castilla y León y la comunidad autónoma de Andalucía, especialmente Castilla y León también, que es su comunidad autónoma, y curiosamente Zamora, con lo enfadados que están muchos zamoranos porque se han quitado paradas de AVE por orden del Ministerio o de Renfe. La verdad es que eso todavía yo creo que hace que sea más negativa su intervención, aparte de que, repito, no le ha desautorizado el gobierno en absoluto. Es decir, es la marca del gobierno que queda ahí como han quedado otras, ¿no? Pero esto todavía lo hace más negativo porque si Óscar Puente, el político de Valladolid, tiene alguna cuenta pendiente o tiene le tiene ganas a Fernández Mañueco, ha tenido la oportunidad hace bien poco. Es decir, el gobierno de Pedro Sánchez
o Pedro Sánchez en concreto, tomó la estrategia o siguió la estrategia de poner ministros en Andalucía, en la Comunidad Valenciana, en Aragón, en Madrid, pero alguien se podría preguntar, ¿y por qué no lo hizo en Castilla y León? Tenía 2 para poner. Pues porque evidentemente las encuestas le dicen que no van a tener un buen resultado. Por tanto, a esto añádasele una cobardía de Óscar Puente, que si lo que quiere es un enfrentamiento, digamos, electoral, directo, con el señor Mañueco, pues en vez de hacer esto que ha hecho, que es una especie de utilización espuria de los recursos políticos, pues si lo que quería era enfrentarse al señor Mañueco, ha tenido la oportunidad de hacerlo y no lo ha hecho. Por tanto, todavía esto empeora más las cosas. Ahora, yo creo que yo a Óscar Puente le conozco hace muchos años, indudablemente nunca ha brillado por su capacidad ni política ni de gestión en ningún caso. Yo no creo que se pueda decir que sea un político de relieve o que esté capacitado para la función que cumple, pero eso sí, Pedro Sánchez le llamó para hacer la función que está haciendo y esto al final lo que hace es degradar la vida política, degradar al Partido Socialista, una degradación que no solamente es política, que es moral, porque es inmoral lo que ha hecho Óscar Puente. Porque tú crees que estos exabruptos los lanza por encargo. Indudablemente es la marca del gobierno, es decir, si hubieran querido desautorizarle, porque si se hubiera considerado un patinazo, es decir, un exceso, una situación en la que a Óscar Puente ya le conocemos, se le va un poco la mano, etcétera, si eso hubiera sido así, inmediatamente hubiera habido una desautorización o hubiera habido al menos una rectificación en toda regla, porque es inaceptable que cuando la gente está sufriendo se empleen ese tipo de chistes o ese tipo, como él dice, de sarcasmos. Por lo tanto, es la marca del gobierno, es la marca de Pedro Sánchez. Indudablemente, detrás de esto, ¿qué es lo que se oculta? Claro, Pedro Sánchez yo creo que no está en este momento de vacaciones, está escondido en la maleta, porque Pedro Sánchez es el presidente del Consejo de Seguridad Nacional. Es decir, es la autoridad, el presidente del gobierno y presidente de ese consejo, es la autoridad que tiene que velar por el cumplimiento de la estrategia de seguridad nacional. Y en la estrategia de seguridad nacional, como saben los que tengan interés en saber cómo, en conocer cómo se gestionan este tipo de situaciones, en esa hay riesgos y amenazas. Y entre los riesgos y amenazas están estallidos de incendios como los que están produciendo, o está la DANA, o están las epidemias y las pandemias. Por tanto, esto de que el gobierno, cuando llega a una situación trágica, terrible, tremenda para el país, se esconde y todo su discurso se dedica a decir esto es competencia de otros, hombre, hay 22 ministerios. Si no hay planes nacionales para situaciones como esta, si no hay instrumentos para coordinar los recursos nacionales cuando se producen situaciones como estas, ¿para qué queremos tantos ministros? Incluso ¿para qué queremos un gobierno, no? Claro, era lo que comentábamos antes. Si cuando hay una DANA le corresponde a una comunidad autónoma, si cuando hay incendios le corresponde a cada comunidad autónoma y a mí si quieren ayuda pues vienen y me la piden, pues oiga, a lo mejor usted es prescindible. Me gustaría valorar eso, la gestión de los gobiernos autonómicos, que hay que valorarla también con la serenidad que requiere también el momento, porque ahora mismo lo importante es acabar lo antes posible con las llamas, que ya han costado 2 vidas, que hay personas muy graves en los hospitales, y la gestión que está haciendo el Gobierno de España. Dado que estábamos ahí en la gestión del Gobierno de España, y que tú eres experto en seguridad, porque estabas en esas comisiones en el Congreso de los Diputados, me gustaría que valoraras la gestión del Gobierno de España. Hasta ahora ha permanecido la ministra Elma Saiz, que estaba de guardia para trasladar a los menores de Canarias, dando respuesta a todo. Hoy han aparecido pues Óscar Puente, respaldado por Félix Bolaños, y la vicepresidenta de Transición Ecológica, más o menos en sus lugares de veraneo durante unos minutitos. Y mañana
aunque ya se ha producido otra reunión previa, aparecerá el ministro del Interior, Grande Marlaska, coordinando el centro de reuniones en las que se coordinan todas las actividades de seguridad. ¿Eso llega a tiempo? ¿Eso llega tarde? El ministro del Interior tendría que haberse puesto al frente desde el primer momento, no sé si desde el mismo domingo, que es cuando se agravan los incendios, o al menos desde el lunes. Hombre, yo espero que aunque sea tarde reaccione y cumple con su obligación. No es a lo que nos tiene acostumbrados el gobierno, pero sencillamente por la necesidad de las personas que están sufriendo, del miedo que están pasando ahora mismo miles de familias, pueblos que están rodeados por las llamas. Yo espero que reaccione y que cumpla con su obligación. Pero no es verdad que en España no exista un Estado que sea capaz de responder a situaciones como estas. Por supuesto que son situaciones extraordinarias, muy difíciles de gestionar, pero coordinar los recursos, establecer pautas de comportamiento, aplicar protocolos establecidos previamente y, sobre todo, solidarizarse con el conjunto de la población. El presidente del gobierno, que todavía no ha dicho nada, digamos, desde el punto de vista formal de lo que tiene que hacer un presidente del gobierno. Los ministros, por ejemplo, de transición, antes sé que han estado hablando de esto, ¿no? De transición rural, por ejemplo, es decir, el desarrollo rural, que tiene tanta importancia en situaciones como esta. Es decir, yo espero que reaccione, pero le voy a decir una cosa. Hoy, aparte de esto que estamos viviendo, que es terrible para todos, hoy se ha producido una noticia realmente terrible para los intereses nacionales de España, del Reino de España. Hoy los países más importantes de la Unión Europea no han querido que esté presente, han decidido que no esté presente España a través del presidente del gobierno porque no se fían del presidente del gobierno. Esto es terrible. Es decir, a este nivel nos ha llevado el gobierno de Pedro Sánchez. Por lo tanto, pues claro que tienen que reaccionar, claro que deberían reaccionar. ¿Y qué es lo que yo puedo decir? Que soy poco optimista con respecto a que eso ocurra, desgraciadamente, por los antecedentes que tenemos y por cómo han reaccionado desde el principio. Es decir, la primera reacción que tuvieron es que esto no nos haga más daño electoral, que bastante mal estamos. Esa fue su primera reacción, mientras la gente estaba mirando hacia las llamas que se acercaban a sus casas. Esto es terrible, esto es tremendo. Es decir, no puede ser que esto continúe así, porque esto degrada la convivencia y es terrible para todos. Hombre, es que se supone que cuando hay algo que es común, que nos afecta a todos, que nos queda grande, para eso están las instituciones, para eso está el Estado, no para firmarnos cheques de viaje, vacaciones, chavales de menores de 25, váyase de viaje por Europa. Para eso pagamos nuestros impuestos, para que nos protejan cuando haya incendios, para que los trenes funcionen, no para que nos hagan regalitos que por otra parte hemos pagado nosotros. Pues así es. Desde luego, es ahora cuando se nota qué país somos en situaciones como estas. Antes en la Dana, antes en la pandemia y en otras situaciones. Ahora es cuando se nota qué país somos. Y desde luego, si otra vez volvemos a tener como resultado de lo que está ocurriendo que no podemos fiarnos, que España no funciona, que las cosas no funcionan, que no hay reacción coordinada, que no tenemos un Estado que esté a la altura de las circunstancias, la verdad es que esto va a significar daños que van a durar mucho tiempo. No va a ser fácil recomponer esto que está ocurriendo en España. Por esto que ha hecho Óscar Puente marca un antes y un después. Yo creo que tiene que haber una reacción. No se le puede permitir nunca más a un político en España que se comporte de esta manera, porque no se lo merecen los españoles, y menos los españoles que están pasándolo muy, muy mal, que están llorando en este momento porque están perdiendo sus vidas, las están dejando en sus casas, en sus pueblos, en sus pastos, en sus montes, y desde luego no tenemos en este momento no tenemos, tengo que decirlo así, no tenemos un gobierno a la altura de las circunstancias y a la altura del país que no se merece esto. Hombre, por lo menos un poquito de empatía, qué mínimo, qué mínimo. ¿Comparte usted la exigencia de Alberto Núñez Feijóo, que le ha dicho al gobierno, oiga usted, pida medios a la Unión Europea, que somos parte de la Unión Europea? Pues hombre, si lo que está ocurriendo es que estamos desbordados, porque a veces hay situaciones en las que evidentemente un Estado, incluso con muchos medios, puede estar desbordado.
puede no tener capacidad para responder. Yo creo que el Estado español tiene capacidad para responder, pero indudablemente esto es normal. Ha ocurrido otras veces en otros países, cuando un país tiene una situación tan extraordinaria como la que tenemos nosotros, con, repito, un estallido de incendios en medio país, claro que tiene que pedir recursos a Europa. Pero ya, es decir, tiene que hablar con los gobiernos. Pero claro, ¿en qué situación está Pedro Sánchez en relación con los gobiernos europeos, ¿no? Pero tiene que pedir aviones, tiene que pedir recursos humanos, tiene que pedir lo que sea necesario, es decir, en función de lo que digan, lógicamente, los técnicos y los que están en los operativos, ¿no? Claro que sí. La gestión, Jesús, de los presidentes autonómicos, en general, claro, cada uno es un mundo y cada comunidad tiene sus particularidades y lo peor parece estar en Castilla y León, en Galicia también. La gestión de los presidentes autonómicos, a los que ha sorprendido de vacaciones, que era lo que criticaba Óscar Puente, el fuego, ¿le parece adecuada? Yo creo que yo no he visto ninguna reacción que no esté a la altura de las circunstancias. Quizá alguna declaración se podía haber evitado, ¿no? en algunos consejeros y demás, pero yo no he visto realmente que no hayan estado a la altura de las circunstancias. Y desde luego que no hayan actuado con la agilidad necesaria. A mí eso de decir, aprovechar coyunturas, como que un consejero fue a este sitio, a este otro, es decir, bueno, si hay razones para hacerlo, pues que se hagan como críticas razonables. De todas maneras, a mí me parece muy importante que se actúe y que se evalúen las actuaciones que hace todo el mundo, que se evalúen y que se den resultados, que se den cuentas. Para eso son los gobiernos y claro, para sacar consecuencias también y para rectificar lo que haya que rectificar. Pero eso dentro de la normalidad, dentro de lo que es normal en unos gobiernos que tienen unas obligaciones y deben cumplirlas. Pero aquí lo que está fallando básicamente es la falta de coordinación del Estado en una situación de emergencia nacional, porque desborda las capacidades de ayuntamientos, diputaciones y gobiernos autonómicos. Y sin esa coordinación, evidentemente, la sensación de incapacidad para la respuesta se va a extender y va a ser, lógicamente, una consecuencia negativa de esa falta de reacción, esa falta de actuación del gobierno. El gobierno tiene obligaciones, claro que tiene obligaciones. Somos un Estado federal. El Estado autonómico es un Estado federal, no confederal, federal. Y los estados federales tienen que coordinarse, tienen que sentarse, tienen que establecer prioridades, tienen que establecer distribución de recursos adecuados, tienen que establecer respuestas cuando hay emergencias como estas. Y esto no está funcionando en España. El Estado está fallando, indudablemente. Y esto no puede seguir así durante mucho tiempo. Vicente. No, yo solamente quería decirle que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el señor Cuadrado. Me ha parecido que ha dicho dos cosas muy interesantes, que son la degradación absoluta, calificada de degradación absoluta, moral, en la política española, las declaraciones del señor Puente. No había visto nunca unas declaraciones tan rechazables como hacer bromas de la desgracia ajena. Y otra cosa que me parece muy interesante lo que ha dicho el señor Cuadrado es ¿dónde está Pedro Sánchez? ¿Dónde está el presidente? Yo que creo que no existe ya, porque sigue ahí metido en la mareta. Es que es muy triste. Es decir, que medio país ardiendo, personas que han muerto, héroes que han muerto, bomberos, y este señor sigue allí en su piscina, en su chalet de lujo, veintitantos días de vacaciones. Bueno, es nuestro. Que otra cuestión es por qué tenemos que pagar las vacaciones del presidente de gobierno, igual que Angela Merkel se pagaba sus vacaciones en Canarias, cogía un vuelo charter y se pagaba el hotel. Pero bueno, eso es otra cuestión. La historia es dónde está el presidente de gobierno con medio país ardiendo. ¿Para qué queremos un gobierno de un presidente que no está? Está en Canarias, allí en eso que pagamos todos. Y sinceramente es inconcebible y sobre todo es muy triste porque el pueblo nota la falta de apoyo de un gobierno que tenía que estar en el frente, tenían que estar en Zamora, tenían que estar en Galicia, tenían que estar en Andalucía, aunque sea solamente para dar apoyo moral, no haciendo chistes desagradables por el tuit. Y yo le felicito al señor Caballero, que ha sido diputado del PSOE, por la valentía... Cuadrado, perdón, por lo que ha dicho, porque ha sido duro, pero es que es la verdad.
Bueno, supongo que no será el primero ni el segundo diputado socialista o militante o afiliado del Partido Socialista que lo piense, porque son muchos los críticos con la gestión que está haciendo este gobierno. Usted ha comentado que más o menos que el señor Sánchez le ha puesto ahí a Puente como para que haga de mamporrero, ¿no? Puede ser, pero es que no le ha dado un ministerio menor, le ha dado un ministerio con más gasto y con un riesgo enorme de que destruya la red de ferrocarriles españoles, que es lo que está haciendo. O sea, que le podía haber dado un ministerio María en lugar de darle semejante ministerio, ¿no? Sí, yo creo que el sanchismo es un régimen que está demostrando que se organizó para cualquier cosa, menos para gobernar España, para reformar España, para hacer las transiciones que hay que hacer. Somos un país, estamos perdiendo mucho tiempo en hacer las cosas más urgentes que hay que hacer. Pero evidentemente poner a Óscar Puente, repito, le conozco hace muchos años, posiblemente hace 30 años, pero poner a Óscar Puente al frente del Ministerio de Transportes, bueno, yo podía pensar que es una broma. Evidentemente no es una broma, es un hecho real. Está ahí, gestionando con los resultados que podemos conocer. Óscar Puente no está capacitado para tener la responsabilidad que tiene, aparte del estilo que tiene, pero efectivamente tiene usted razón, aparte del estilo y más allá del estilo, no tiene capacidades las capacidades necesarias para hacerse cargo de un ministerio de los ingenieros de España, o el Ministerio de Transportes, el ministerio que antes se llamaba de Fomento, no tiene esa capacidad. Pero claro, lo más grave de esto es que hemos llegado a una situación de gobierno que reconoce que no puede gobernar y que tiene como sistema, cuando aparecen problemas importantes en el país, salir corriendo, huir. Efectivamente, tenía razón su compañero, es decir, en este momento yo pienso que no está ni de vacaciones, está escondido. Es decir, tiene situaciones a las que no es capaz de afrontar y su reacción es huir y esconderse. El presidente del gobierno en este momento tiene que estar liderando la respuesta del Estado, la respuesta nacional, la respuesta de España. Porque este no es un problema de Castilla y León, de Andalucía, de Tarifa, de Castilla-La Mancha, es un problema nacional, es un problema de España. Cualquiera que se lea la estrategia de seguridad nacional, donde aparecen cuáles son los riesgos y amenazas para los que debe estar preparado el Estado, evidentemente, solo con leerlo se sabe qué responsabilidades tiene Pedro Sánchez, qué tendría que estar haciendo Pedro Sánchez. Por lo tanto, tenemos una enorme desgracia. Pero bueno, yo creo que ahora lo que hay que hacer es animar a todos los efectivos que están actuando, animarles a que hagan su trabajo, animar a todos los que están dirigiendo todos esos operativos y a los que tienen las responsabilidades en cada comunidad autónoma, en las diputaciones, etcétera, a que hagan bien su trabajo, pero indudablemente sería esconder la cabeza bajo el ala, no reconocer que tenemos un problema grave como Estado en este momento en la falta de responsabilidad, la falta de ejercicio de responsabilidad por parte del gobierno. La sociedad civil española, afortunadamente, tiene un nivel. Lo triste es que no se corresponde con el que tiene el gobierno que tiene al frente, pero este país sigue adelante porque tiene una sociedad civil muy sólida y muy formada y con muchas ganas y que quiere mucho a su país porque es en el que vive y porque quiere salvar sus pueblos y sus ciudades. Raúl, perdón. Sí, señor Cuadrado, buenas noches. Le quería preguntar lo siguiente. Ha hecho referencia a esa falta de coordinación en el Estado entre las distintas administraciones públicas, pero claro, al final esto es una clara consecuencia de que quien ha levantado un muro entre el gobierno y la oposición, pues es muy difícil que ahora haya sintonía, porque hubiera sido muy institucional y muy comprensible hace 10 años que el ministro del ramo, por ejemplo el de Interior, se hubiera personado, o el ministro responsable de la ecología, del medio ambiente, se hubieran personado en cualesquiera de los lugares donde se han producido esos incendios en compañía del correspondiente presidente de la comunidad autónoma. Pero esa imagen hoy día no se puede ver. ¿Puede ser que hasta Sánchez haya ordenado, como controle férreamente su entorno, haya ordenado a los ministros que no se les ocurra hacer esa visita institucional de apoyo y de ánimo? A mí me gustaría decir que no, pero evidentemente los antecedentes dicen
que es así. Es decir, es un método, es una reacción que se produce ahora, pero se ha producido antes también. Es decir, cuando hay un problema, que no te toque el problema. Me da lo mismo que estemos hablando del COVID o de todas las cosas que han ocurrido. La verdad es que tragedias importantes que han ocurrido en España en los últimos años. Es decir, el objetivo que tiene el gobierno de España es que no nos toquen las dificultades que bastante tenemos, que no nos afecte electoralmente, etcétera. Claro, así es imposible. No se puede gobernar un país. Y efectivamente hay dos cosas básicas que se echan en falta. Una, la coordinación real, para eso no hace falta estar en el territorio, es decir, es una coordinación dentro, digamos, a nivel nacional, en la que cuántos aviones hay aquí, cuántos aviones hay allá, etcétera. Es decir, es una cuestión técnica, práctica, de coordinación política, en el nivel político, de toda la respuesta a una serie de incendios que no son de un territorio pequeño, es decir, que son prácticamente de media España. Pero la otra, tiene usted razón, la otra es el carácter simbólico del Estado. Es decir, los responsables públicos aparecen unidos, actuando unidos. Y la imagen que transmiten a las personas más directamente afectadas, las personas que están sufriendo, es: aquí está el Estado, está contigo, no te va a abandonar. Y, lógicamente, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos y nos vamos a coordinar. No nos vas a ver pegándonos cuando estemos apagando un incendio. Eso, desgraciadamente, yo ya no lo espero, porque no es la primera vez que ocurre, porque se ha convertido en una práctica habitual, es la reacción habitual que se produce cuando tenemos esta situación. Y, por cierto, es verdad que la sociedad civil española, aquí hay dos mundos. Uno es lo que ocurre realmente en la sociedad y otra es esta parte paranoica, ¿no?, de reacciones que están fuera de lugar, etc. Pero, por cierto, yo he visto en algunos medios de comunicación reírle las gracias a Óscar Puente. Y no solamente reírle las gracias, decirle que, bueno, que en el fondo, a lo mejor no lo ha dicho muy bien, pero que en el fondo tiene razón. Evidentemente, esto puede ser un desastre, porque si quienes crean opinión pública hacen este tipo de interpretaciones por, digamos, proximidad política o por proximidad ideológica o por proximidad, qué sé yo, la que sea, evidentemente están provocando una situación que agrava los problemas. Pues tómeselo con calma, porque sospecho que en los próximos días la cosa va a ir a más, porque el debate político va a ir por ahí. Le voy a hacer una última pregunta, porque además voy a saludar inmediatamente después al profesor Rafael Calduch, pero ha hecho usted referencia antes a ello, y es a las reuniones que ha habido hoy, importantes reuniones de las grandes potencias europeas a las que no ha estado invitada España, en las que ha participado también Estados Unidos y Ucrania, que preparan el futuro de Europa después de la guerra, a ver si hay suerte y se acaba la guerra de una vez por todas. ¿Por qué cree usted que España no ha estado invitada? Nos ha dicho no, porque no confían en España. ¿Por qué? Por sus vínculos con China, por sus vínculos con el denominado Grupo de Puebla. ¿Cuál es la razón que ha llevado a los líderes europeos, ojo, no a Trump, que esto ya, lo de Trump parece que viene un poco más atrás, a los líderes europeos, a los socios europeos, a marcar un antes y un después con la España que preside Pedro Sánchez? Bueno, ¿por qué no le ha invitado el canciller, por qué no le ha invitado el señor Med a Pedro Sánchez? Esta reunión estaba prevista para intentar coordinar con la administración de los Estados Unidos una respuesta que sea lo más coordinada, teniendo en cuenta las características de Donald Trump, la dificultad que eso tiene, que sea lo más coordinada entre los dos, digamos, las dos patas de la Alianza Atlántica, ¿no? La europea y la norteamericana, bueno, la de Estados Unidos. Claro, ¿por qué no han llamado a Pedro Sánchez? Porque Pedro Sánchez ha hecho todo lo que hay que hacer para que no se puedan fiar de él, ni en la relación con Estados Unidos, que no es la relación con Trump, es la relación con Estados Unidos, es la relación con el Congreso de los Estados Unidos, es la relación con el Senado de los Estados Unidos, que son los que están en este momento apuntando a España, apuntando al gobierno de España, porque está provocando situaciones que no son, lógicamente, de recibo de un aliado leal. Yo sé que el profesor va a entrar más de lleno en estos temas, pero indudablemente
A mí lo que más me preocupa en este momento es que nuestros servicios de inteligencia están pagando el pato de la incapacidad que tiene Pedro Sánchez para entender el mundo y para entender las responsabilidades de España en este momento, en la defensa, en la política exterior, en el campo geopolítico en el que nos movemos, etcétera, etcétera. Nuestros servicios de inteligencia van a tardar mucho tiempo, por culpa de Pedro Sánchez, en recomponer las relaciones con los servicios de inteligencia de nuestros aliados, por supuesto con los de Estados Unidos. Y esto tiene un coste enorme en seguridad para los españoles. Que Pedro Sánchez no sea consciente de esto, que no tenga idea de lo que está haciendo, a mí me puede preocupar, pero lo que me preocupan sobre todo son los resultados y la herencia que va a dejar este señor a los españoles en materia de seguridad. Pues vamos a hablar de ello en los próximos minutos. Jesús, muchísimas gracias. Espero que la próxima vez que hablemos podamos celebrar que ya no hay incendios. Iba a decir en Zamora, en Castilla y León y en toda España. Sí, en toda España. Un fuerte abrazo a ti y a todos los zamoranos que están hoy sufriendo mucho. Un saludo. Un abrazo.